en el análisis filosófico. La filosofía política nos ayuda a entender qué tipo de sociedad hemos construido y cómo está la relación gobernantes-gobernados, cómo es el orden social que hemos construido y cómo en ese orden social hemos establecido una institución de represión contra los actos que consideramos delictivos. Entonces, es importante no perder esa perspectiva. Y bueno, a partir de este análisis que han realizado los estudiosos de la filosofía del derecho, específicamente en la filosofía del derecho penal, se han generado escuelas, tendencias. Estas son las tendencias que vamos a explicar rápidamente el día de hoy. Teoría retribucionista, teoría utilitarista, teoría abolicionista, teoría moralista, teoría de las competencias, teoría republicana, teoría de la responsabilidad, teoría de la función preventiva del derecho penal, el derecho penal del ciudadano y el derecho penal del enemigo, recordando a Jacob. Entonces, estas son las 8 tendencias, escuelas que se han generado para darle fundamento, explicación, sustento filosófico al derecho penal. Comenzamos con el primero, el más antiguo del mundo, la teoría retribucionista. Así como tú me causas un daño, yo te voy a causar un daño a ti. La ley del talión, ¿no? Que está inclusive en la Biblia, ¿no? Aquí tengo yo la cita del Éxodo. Si hombres riñen y uno hiere a otro con piedra o con puño sin que haya sido intencional y el herido se levanta y anda en casa, el que le hirió quedará libre, pagando solamente las costas del médico y la pérdida del trabajo. Miren, ¿eh? La pérdida del trabajo. Sin embargo, si la herida es grave, la ley establece si el herido no se levanta, sino que queda en cama, el que le hirió pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Eso qué cosa es? Es la justicia vengativa, ¿no? Entonces, esa es la justicia vengativa que ciertamente ha perdurado durante muchos años en la humanidad, ¿no? Y esa es la justificación es filosófica, ¿no? Oiga, ¿es justo o no es justo que si a mí este fulano, comportándose indebidamente, cometiendo un delito, me corto un brazo? ¿No creen ustedes que es igualmente justo, es retributivo que también pierda un brazo? ¿No? Fíjense, esta filosofía retribucionista, inclusive hasta la actualidad. Cuando ustedes escuchan a las madres que son sus hijos violados, no piden pena de muerte, quieren la máxima pena, la pena más dura, ¿no? Contra aquel que le ha causado un daño, un perjuicio. Entonces ahí inclusive se habla de que estamos recurriendo a nuestra corteza reptiliana, ¿no? de la venganza más primaria que tuvo el ser humano desde los primeros tiempos. Bien, la ley de taliones ha tenido todo un desarrollo inclusive en Estados Unidos. Estados Unidos es, diríamos, el derecho penal más retribucionista, más vengativo que podemos imaginar. Imagínense ahora, ¿no? El derecho penal justifica en Estados Unidos que Donald Trump vaya y envíe un avión y ejecute al que está navegando en una barca, ¿no? No se sabe si en esa embarcación está o no un droga, o está llevando una droga, pero lo eliminan. También hace referencia en Estados Unidos esta lex talionis, esta teoría retribucionista, que inclusive en Estados Unidos los padres fundadores señalaban que los reos deben ser tratados como esclavos del Estado, carente de derechos. O sea, la máxima sanción a un ser humano que comete delitos. Bueno, en cuanto a la escuela utilitarista, ¿no? La escuela utilitarista hace referencia a que estas penurias que finalmente merecen la pena previenen más daño del que provocan por medio de la disuasión. O sea, el utilitarismo dice, voy a aplicar penas severas porque la utilidad va a ser que la sociedad en su conjunto se va a enterar de que cometer este delito
causa una pena grave, dolorosa, de mucho sufrimiento, entonces eso va a ser de utilidad para que los futuros ciudadanos u otros ciudadanos se abstengan, se inhiban de cometer ese delito, porque van a sufrir igual sanción, terrible sanción, ¿no? 30 años de cárcel o cadena perpetua. Entonces tiene la utilidad, la teoría utilitarista recurre a la disuasión, que la sanción penal tiene por fundamento filosófico disuadir a los demás seres humanos a no cometer delitos para que no sufran lo que puede causarle a un reo una sanción penal de una naturaleza pues fuerte, ¿no? Y está basado en la teoría del castigo. El Poder Judicial como ente que imparte justicia correctiva, disciplinaria, corrige al que se desencamina, corrige al que comete ilícitos, corrige a aquel que se aparta del buen camino. Entonces se le castiga, y ese castigo tiene como finalidad disuadir a los demás miembros de la sociedad para que no cometan delitos y no sufran esos terribles castigos que puede causar el sistema penal. Bien, aquí también viene toda esta fundamentación del utilitarismo de John Locke, ¿no? Que hace referencia pues a que la importancia de que el sistema jurídico tenga una espada que obligue, que sancione y que castigue, ¿no? Porque si un Estado no tiene una fuerza, no monopoliza la fuerza pública, entonces no va a tener una finalidad pues, preventiva, ¿no? Entonces la finalidad coercitiva del Estado es legítimo según John Locke y que merece pues un reconocimiento por parte de toda la sociedad de respaldar, de darle legitimidad a ese sistema punitivo, coercitivo, castigador para la sobrevivencia, la supervivencia de la sociedad de los buenos, ¿no? Apartando a los malos mediante el castigo. Bueno, acá también la teoría paternalista de la pena abona a la teoría utilitarista en el sentido de que hay que castigar a los malos ciudadanos como castigamos a nuestros hijos. Esa es la explicación que se da con esta teoría paternalista de la pena. Bien, lo que se ha producido ahora último es una crisis del populismo penal. Se considera que tanto la teoría retribucionista como la teoría o la escuela utilitarista no están dando la solución a la problemática porque la criminalidad sigue avanzando y por el contrario se propone un giro preventivo, darle mayor énfasis a la prevención. ¿Cuáles son las causas que generan la criminalidad, que generan la delincuencia? Vayamos a atender esas causas, analizar esas causas, ¿no? Como por ejemplo sabemos que la pobreza es una fuente, es un caldo de cultivo del surgimiento de tendencias antisociales, criminales. Entonces vayamos a atender esas causas, hagamos un giro preventivo. Hay unos filósofos que comienzan a llamar la atención al respecto. Entonces aquí hay varios autores ingleses. Me he quedado sorprendido de cómo los filósofos ingleses han avanzado bastante en lo que es el desarrollo de los fundamentos del derecho penal. Y en este giro preventivo se enmarca nuestra Constitución. Recuerden ustedes que nuestra Constitución consagra el principio de resocialización. La finalidad de la pena es resocializar. ¿Qué se entiende por resocialización? La resocialización del condenado es un principio integrado por 3 subprincipios: reeducación, rehabilitación, reincorporación.
En esta línea, la reeducación hace referencia al proceso por el cual la persona adquiere determinadas actitudes que le permitirán desarrollar su vida en comunidad. La reincorporación hace alusión a la recuperación social de la persona condenada a determinada pena. Y finalmente, la rehabilitación representa la renovación jurídica del estatus del ciudadano que cumple determinada pena. Yo, por ejemplo, me quedé muy contento, muy satisfecho, muy alegre, inclusive hasta le llevé libros de que una universidad privada aquí en Huancayo ha abierto una escuela, un salón en el penal de Huamacaca para que estudien derecho los presos, ¿no? Entonces van a ser futuros abogados, tienen los presos a través de este convenio que se tiene con esta universidad privada, y es una forma de cómo logramos y aspiramos a la resocialización del interno. La teoría abolicionista nos dice que el derecho penal no sirve, no es útil. Las cárceles son escuelas del delito. El derecho penal represivo, que impide la libertad de las personas, es causa de mayores males. Y yo se lo digo con preocupación, porque miren, aquí el que impulsa esa teoría desde el principio o finales del siglo decimonónico es Piotr Kropotkin, un anarquista. Si ustedes ingresan este nombre de Piotr Kropotkin y ponen las cárceles, van ustedes a encontrar, ahí está, las prisiones de Piotr Kropotkin. Van ustedes a leer un ensayo bien interesante, ¿ya? ¿Él qué nos dice? Nos dice que el derecho penal no sirve. El derecho penal, al privar la libertad de las personas, peor aún los animaliza. Es inhumano ese trato que se le da en las cárceles. Y él, en su análisis que hace, hacía referencia a de cómo las cárceles eran fuentes de corrupción. Él señalaba ya en 1880, 1905, porque él sufrió carcelería. Él era un príncipe ruso, educado en las mejores escuela para príncipes en Rusia, en la época del Imperio zarista, pero se volvió anarquista y señalaba, pues, miren, ¿no? ¿Qué podría hacerse para mejorar el régimen penitenciario? Se pregunta. Responde, nada. Respondería, porque no es posible mejorar una prisión, salvo algunas pequeñas mejoras sin importancia, no hay absolutamente nada que hacer sino demolerlas. Para acabar con el asqueroso contrabando del tabaco, podría proponer que se dejara de fumar a los detenidos. Alemania lo ha hecho ya y no le pesa haberlo hecho. El Estado vende tabaco en el comedor, pero después el contrabando del tabaco vendría el del alcohol, y todo conduciría al mismo resultado, a la explotación de los detenidos por los encargados de vigilarles. Escrito en 1905, colegas, y se repite hasta ahora. Me invitaron al aniversario de la Corte de Justicia de Arequipa, y una señora se acerca y me saluda: doctor Corrales, ¿cómo está? ¿Usted se recuerda de mí? Ah, sí, usted era la directora de penales en Huancayo. Sí, doctor, yo descubrí una mafia de vigilantes que ingresaban droga al penal para venderle a los presos. Y ellos me han amenazado de muerte y he pedido que me cambien a Arequipa. 2025, colegas. 1908 lo mismo. Vendiéndole tabaco y alcohol a los vigilantes, a los reos, los presos. ¿Sirve de algo la cárcel? Por eso que este pensador ruso decía: las cárceles no sirven. El derecho penal debe abolirse. Por el contrario, debe tratarse a las personas que decimos que se delinquen como sociópatas, a ayudarlos a salir de esa enfermedad o de esa problemática personal, y planteaba que la libertad era el mejor medio para que ellos puedan
recuperarse, y proponía granjas rurales en la que pueblos especialmente preparados puedan acoger a esos delincuentes y reeducarlos en el trabajo agrícola. Esa era su propuesta de Fyodor Kropotkin. Entonces, tengan ustedes presentes de que hay pues una propuesta de abolir el derecho penal. Miren pues, lo que escribe, ¿no? Pero los asilos, esa otra forma de prisiones subsistieron, y dentro de aquellos asilos se desarrolló un sistema tan malo como el de las cadenas. Entonces, los aldeanos del pueblecillo belga de Hell, y no los médicos, hablaron cosa mejor. Dijeron: enviadnos vuestros alienados, le daremos libertad absoluta. Y les hicieron formar parte de su familia, le dieron un sitio en sus mesas, una herramienta con que trabajar en sus tierras, y le dejaron tomar parte en los bailes campestres de la juventud de aquellos lugares, comer, trabajar, bailar con nosotros, correr por los campos, ser libres. Este era todo el sistema, toda la ciencia del aldeano belga, y la libertad hizo un milagro. Aunque aquellos que tenían una lesión incurable tornábanse dulces, tratables miembros de la familia como los demás. El cerebro enfermo trabajaba de un modo anormal, pero el corazón era el corazón de los otros seres humanos. Se oyó la palabra milagro. Se atribuyeron las curaciones a un santo, a una virgen, pero esta virgen era la libertad. Este santo era el trabajo en los campos, el tratamiento fraternal. Teoría moralista. La teoría moralista, colegas, es pues la influencia del moralismo en el derecho penal, ¿no? Nos señala pues la teoría moralista que tenemos pues un deber de diferenciar el bien del mal. Y inclusive el Dios filósofo español Manuel Atienza señala que el derecho no es más que la moral objetiva. Entonces, la propuesta moralista es de justificar el derecho penal para saber diferenciar, saber encontrar los fundamentos que diferencian el bien y el mal. Como todos sabemos, la ética es la teoría y la práctica es la moral. La ética estudia los fundamentos por los cuales podemos diferenciar lo bueno de lo malo, y la moral es los códigos de comportamiento, de conducta que debemos llevar, las reglas que debemos de cumplir para que se pueda llevar una vida buena. Entonces, hemos observado hace 30 años el mundo de la teoría del derecho penal, y la que nace el moralismo jurídico contemporáneo, hace de que tenga un ascenso, ahora último, esta propuesta del moralismo en el derecho penal. Hay un renacer moralista. Ahora pasamos a la teoría de las competencias. La teoría de las competencias hace referencia a que el sistema jurídico nos da a todos nosotros competencias. Nosotros somos competentes para impartir justicia, somos competentes para ir a votar, somos competentes de tener una posesión, tener una propiedad. Y el que delinque lo que hace es afectar nuestra competencia, violentar nuestra competencia. Entonces, la justificación del derecho penal es que este instrumento, esta institución social nos permite reponer la competencia que hemos perdido y sancionar y castigar a quien ha causado esa violación. Luego tenemos también una visión publicista del derecho penal que hace referencia y fortalece la teoría de las competencias en cuanto a que el derecho penal tiene una función pública de lograr preservar la cohesión social, el orden social, la paz social, la justicia social y toda conducta que afecte moralmente, que violente esa paz y justicia de la sociedad, del orden social, debe ser reprimido, porque el derecho público tiene esa autoridad para justificar la sanción penal. Teoría republicana.
La teoría republicana hace referencia a que el injusto penal es de carácter público, nos puede ayudar a entender el patrón general de desarrollo histórico del derecho penal, contribuye a aclarar la naturaleza pública del derecho penal como esfuerzo colectivo, ¿no? Todos sabemos que la República es una organización social sobre la base de una constitución y un Estado de Derecho que va a establecer el orden social y va a regular el comportamiento de la vida en sociedad para alcanzar la justicia, la paz, la seguridad jurídica, garantizar los proyectos de vida de cada uno de los ciudadanos, de las libertades. Entonces, de ahí se convierte en interés público el derecho penal. El derecho penal tiene como fundamento la preservación de un orden republicano democrático, justificado en el Estado de Derecho constitucional y que aquella persona que trata de transgredirlo hace de que intervenga el derecho penal a fin de reprimir y castigar a este tipo de comportamientos, ¿no? Tal como el gobernante que carece de restricciones a su poder, o sea, el gobernante en un sistema republicano tiene limitaciones en su poder no es ilimitado, ¿no? Entonces, quien comete un delito interfiere con nuestra capacidad de gobernar nuestras propias vidas mediante el hurto de mi propiedad o mediante la privación del uso de mi ojo o brazo, sino también por el miedo y la inseguridad que puede sentir a consecuencia de su acción. Tampoco es necesario que yo sea la víctima directa de un delito para que me sienta menos libre como resultado de un sentimiento de inseguridad o de mayor vulnerabilidad. Entonces, así como la República establece límites a las libertades, igualmente también aquel que comete delitos interfiere con esa libertad y merece una limitación mayor, mucho más severa de su libertad por causar daño a los integrantes de esa república. El delito como asunto de interés público, ¿no? El derecho penal es una responsabilidad pública que representa una oportunidad para los miembros de la comunidad política de participar en el autogobierno, contribuyendo a otorgar definición efectiva al derecho, una oportunidad que los republicanos deben conquistar y preservar. Hay una crítica a la teoría republicana del derecho penal, existe la preocupación de considerar el derecho penal como un asunto público, nos conducirá a algún tipo de mayoritarismo o populismo que podría declarar como delitos prácticas y actos no populares, e incluso si la mayoría fuera controlada existiría la preocupación de que los regímenes republicanos impondrán la búsqueda de virtud en personas que simplemente quieren vivir su vida sin hacer daño y dañar a otros. O sea, la teoría republicana está basada sobre el sistema democrático, ¿no? El sistema democrático es de mayorías y minorías, entonces se corre el riesgo, según esta crítica, que las minorías sean criminalizadas, ¿no? Por la mayoría. Bien, tenemos ahora, vamos a avanzar a la teoría de la responsabilidad. La teoría de la responsabilidad es interesante, colegas, porque nos dicen que todos somos corresponsables. Todos somos corresponsables de los delitos que se cometen en nuestra sociedad, ¿no? La teoría retribucionista es más egoísta, ¿no? Dice, no, el que comete el delito es el que debe sufrir todo tipo de castigo, pero ¿qué tal si todos nos vemos como hermanos, ¿no? Nos vemos como miembros de una sociedad y como tal, si alguien comete entre nosotros un delito, todos somos corresponsables. Esa es la teoría de la responsabilidad social, ¿no? Que nos propone pues que ante esa corresponsabilidad vamos a justificar todas las medidas que podemos adoptar para que esa persona que comete el delito se resocialice. O sea, no lo veamos como alguien a quien tenemos que destruir, que tenemos que eliminar, que tenemos que descartar, sino que tenemos que verlo como un prójimo,
como aquella persona que merece que lo acompañemos, lo ayudemos, colaboremos con él para rehabilitarlo y resocializarlo. Las teorías individualistas de la responsabilidad penal suelen descuidar las dimensiones políticas de la responsabilidad. La teoría alternativa entiende la responsabilidad como un asunto de relaciones humanas, de actitudes y prácticas. Uno puede actuar solo, pero uno es responsable con relación a otros. Entonces nos vamos a preocupar por la pobreza. ¿Qué hacemos con la pobreza? ¿No? Luchar contra la pobreza, porque todos sabemos que es el principal caldo de cultivo del surgimiento de la criminalidad, ¿no? También hay ciertamente criminales de cuello y corbata, ¿no? Pero asumir esa responsabilidad colectiva es lo que propone esta teoría. Inclusive hasta el Estado tiene responsabilidad según esta teoría, ¿no? Miren lo que dice, ¿no? Partiendo de que la pobreza es criminógena y que el Estado tiene una responsabilidad de disminuir las condiciones sociales criminógenas, estas dos condiciones son suficientes para establecer que el Estado es cómplice en los crímenes de los pobres. De modo que los pobres tienen un argumento moral en contra del Estado de abstenerse de responsabilizarlo por sus delitos, aun cuando estos sean responsables por ello. Viene el extremo que hace esta filosofía, ¿no? Este filósofo, decirlo, oiga, es que ha generado una injusticia social. Una sociedad en la que los ricos y pobres tienen grandes brechas de distancia, ¿no? Ricos que acumulan el 80% que produce la riqueza del país y el 20% se tienen que distribuir entre millones de pobres, pues justo, ¿no? Entonces, generando una situación de injusticia social grave, ¿cómo vamos a responsabilizar a quien por hambre roba un pan? ¿En qué consistiría la responsabilidad colectiva? Repárese en que la responsabilidad colectiva que se encuentra bajo análisis en estas teorías involucra acciones de la comunidad que son previas a la acción delictiva y usualmente consisten en acciones completamente independientes del proceso delictivo. Por ejemplo, la responsabilidad colectiva podría incluir la responsabilidad por una desigualdad excesiva en la distribución de la riqueza o por lo que sería apropiado responsabilizar a una comunidad política. Pero incluso si el acusado ha sido tratado de manera justa en el ámbito de la justicia económica, educacional y racial, la decisión de la comunidad de castigarlo y las decisiones de criminalizar en sí mismas seguirán generando responsabilidad social. El proceso delictivo puede en sí mismo ensuciar o al menos manchar las manos de dicha comunidad, y sea que la ensucie o no, el proceso delictivo inevitablemente implicará una acción colectiva y una respuesta colectiva. Entonces, todos somos responsables de lo que sucede en nuestra sociedad. Bien, vamos a pasar ya para terminar y dar pase a los panelistas. Teoría de la función preventiva del derecho penal, que es la última. Hay un giro preventivo en el derecho penal y tenemos el derecho penal del ciudadano y del enemigo, ¿no? Esto fue una propuesta de Jacob, ¿no? En la que señalaba que el derecho penal del ciudadano es cuando los ciudadanos cometen delitos, pero estos delitos no son tan graves, no afectan, diríamos, el conjunto del orden social. En cambio, el derecho penal del enemigo sí.
El derecho penal del enemigo, por ejemplo, los terroristas, ¿no?, que quieren hacer que la sociedad explosione en mil pedazos. Entonces, frente a ese tipo de enemigo de una sociedad, merece un derecho penal especial, un derecho mucho más preventivo, un derecho penal que cuide cómo evitar que esas organizaciones criminales florezcan, se desarrollen. Le da mucho más énfasis a la investigación y a la prevención, y para enfrentar esa amenaza que toda sociedad puede sufrir frente a enemigos declarados, ¿no?, conscientes de traerse abajo todo un orden social para imponer sus ideas extremistas, ¿no? Entonces, aquí viene la gran polémica, ¿no? Hay unos que critican que no debe existir el derecho penal del enemigo, porque esto significaría, pues, tratar a las personas con una discriminación que afecta el derecho a la igualdad que tienen todos ciudadanos, ¿no? Y que esto podría causar que la propia sociedad se envileza, ¿no? Ese envilecimiento de la sociedad al tratar a las personas, como por ejemplo lo que está sucediendo en El Salvador con las cárceles de Bukele. No hay ahí ningún tipo de tratamiento de readaptación, etcétera, son reclusorios de carne humana, ¿no? Entonces, eso es lo que se critica, ¿no? En cuanto al derecho penal del enemigo, de ese trato, diríamos, brusco, ¿no?, de afectación de derechos fundamentales, porque el preso, el reo, el delincuente, el sentenciado, por más que haya cometido un delito, no pierde sus determinados derechos fundamentales que deben ser reconocidos. Pero hay otros que justifican el derecho penal del enemigo, que es necesario frente a, sobre todo, organizaciones terroristas o de narcotraficantes que están en permanente complot contra la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el caso de los asesinos seriales, ¿no? ¿Qué capacidad de rehabilitación puede haber frente a un asesino serial, ya un enfermo, pues, ¿no?, abona la tesis del derecho penal del enemigo según esta teoría, ¿no? Bien, estos son, y bueno, el papel del Estado en la prevención del delito, ¿no? Esta búsqueda de prevenir los delitos, de contribuir a desarrollar este rol preventivo y protector del Estado, ¿no? En la consecuencia de este objetivo preventivo, el Estado tiene una amplia gama de técnicas entre las que elegir. Y que si el derecho es la técnica elegida, existen al menos 3 posibilidades principales: el derecho privado, el derecho administrativo y el derecho penal. El recurso al derecho penal en lugar de otra posible estrategia es una decisión que por tanto debe justificarse de forma independiente. Cuando el derecho criminaliza el homicidio imprudente, lo hace en parte porque se trata de males graves que exigen la censura y el castigo de los responsables, y en parte para prevenir o reducir su acaecimiento. El rol preventivo del derecho penal, entonces, está justificado dentro de esta escuela de prevención, de función preventiva del derecho penal. Los retribucionistas más puros deben reconocer que un aspecto concurrente en la decisión de declarar una determinada conducta como ilícito grave y en consecuencia como un delito es el compromiso de reducir la frecuencia de esa conducta. Entonces, la búsqueda es reducir la frecuencia de las conductas criminales, tenemos que prevenir. Y el Estado tiene que desarrollar toda una serie de políticas sociales para prevenir el delito.
Bien, colegas, eso era la exposición de hoy día. Dejo a los panelistas para que puedan complementar sobre los fundamentos del derecho penal. Bien, continuamos con la conferencia del día de hoy. A continuación vamos a presentar a uno de los panelistas que el día de hoy se encuentra presente en esta conferencia. Invitamos al doctor Carlos Abraham Carbo Castro, presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Huancayo, para hacer el uso de la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Nico Oliveres la invitación que hace a mi persona para ser panelista de un importante tema que ha disertado el doctor Ricardo Corrales sobre fundamentos filosóficos del derecho penal. A su vez también felicitarlo por su oportuna ponencia, excelente también el recuento que ha hecho sobre cómo ha venido evolucionando el sistema penal a través de la historia, y cuál es esta relación que existe entre la filosofía y el derecho, en especial en el derecho penal. Es decir, siempre existe ese tema de los filósofos que van viendo qué están haciendo los juristas prácticamente, ¿no? O sea, cómo están actuando. Se trata de buscar el fundamento del castigo, es decir, cuándo castigar, cuánto castigar y cómo castigar, es decir, el Estado cómo se legitima en el uso del castigo, ¿no? Frente a la vulneración de determinadas normas. Es decir, si el Estado prácticamente puede estar presente en todo acto, y si también los errores y los excesos que se pueden cometer en el utilizar el derecho penal. Esto me trae a memoria una obra del escritor francés Anatole France, que fue premio Nobel de literatura. Tiene una pequeña obra sobre Crenqueville, el affaire. Crenqueville es en pocas palabras, es un anciano ambulante en las calles de París. Es un ambulante que vende frutas, ¿no? con su triciclo, digamos así, ¿no? Y que un policía lo ve y ve que este anciano está estacionado, perturbando el tránsito, y le ordena que se retire. El anciano le suplica, porque creen que él le dice, no, que en el momento que la señora estaba, tengo que darle el vuelto o algo así, eso. Y el policía lo entiende mal y lo lleva a la comisaría. Lo entiende que le ha faltado el respeto al policía. Finalmente creen que Bill es enjuiciado y termina preso.
sale de la cárcel, ¿no? Obviamente ya con ese etiquetamiento que se le llama, ¿no? Que llaman los criminólogos, es decir, es un delincuente, ¿no? Y a nadie le compra, ¿no? Todo el mundo se le aleja, etc. Y cree que él pues, termina en el alcoholismo, en la ruina prácticamente, es decir, ¿no? Es lo que diría en su época Carmen Yuti, ¿no? Es decir, las miserias del proceso penal, ¿no? Prácticamente. Y cree que él quiere volver a la cárcel, porque no tiene nada que hacer. Y entonces se le ocurre faltarle el respeto a un policía. Lo insulta al policía, etc. Y el policía reacciona y le dice, pues, cálmate, y le da una palmada en el hombro. Entonces, esto lleva, por ejemplo, a una reflexión, es decir, cómo el sistema, al principio, es muy riguroso frente a un hecho que no ha cometido el vendedor, ¿no? Y que luego el sistema, incluso cuando debe reaccionar, no lo hace. Porque finalmente le falta el respeto al policía, ¿no? Pero no le pasa nada prácticamente. Entonces, siempre a través de la historia, el derecho penal se ha visto, ¿no? Visto entre esas dos ambivalencias, es decir, porque hablaba el doctor Corrales entre el abolicionismo, es decir, si el sistema penal no tiene alguna utilidad, ¿no? Hay que desaparecerla, o por otro lado, un derecho penal excesivo, es decir, un retribucionismo, ¿no? Y de esto pues se han diseñado diversas teorías, ¿no? Toda la historia del derecho está en función del derecho natural, del derecho positivo prácticamente, y sus diversas escuelas, ¿no? Para ver finalmente qué posición se debe tomar, ¿no? Obviamente, desde un punto ya más práctico, es decir, quienes estamos incluidos en el sistema de justicia, no podemos llevarnos solamente por teoría, porque tenemos que ver casos reales, casos prácticos, es decir, imagínense, ser abolicionistas implicaría, pues, si la cárcel no sirve para nada, hablamos de las cárceles, y que salgan todos. O si el delincuente finalmente no se resocializa, bueno, que se quede de por vida y que no salga nunca. Entonces, y en ese dilema, ¿no? Prácticamente se ha movilizado toda la historia, ¿no? del derecho penal y también de las diversas escuelas que a través de la filosofía se han venido diseñando, ¿no? Es decir, los justnaturalistas que tratan de incorporar aspectos morales, ¿no? O valores al derecho, ¿no? Y por el otro lado, positivismo, que simplemente o trata siempre de justificar la validez del derecho, ¿no? Desde Kelsen y luego ya finalmente con Norberto Bobbio, que fue que es el positivista más influyente de los últimos años, ¿no? Que incluso tratan ya de ver una especie de un positivismo inclusivo, es decir, tratar de ver cómo aspectos morales pueden incluirse también dentro de la filosofía positivista, ¿no? Pero siempre este tema del derecho penal va a generar, ¿no? Esta ambivalencia de posturas, ¿no? Nunca va a existir un solo criterio, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, como decía el doctor Corrales, el tema de las cárceles de Bukele o cómo está haciendo, o lo que existe, la política de Donald Trump, ¿no? Es decir, Estados Unidos es un país donde se respeta la libertad, pero es un país que tiene 4 millones de presos. Es decir, acá en el Perú nos escandalizamos cuando vemos que son 100.000 presos. Imagínense, Estados Unidos tiene 4 millones, todo el mundo, y si uno se da cuenta quiénes están presos, porque es población negra y población latina, ¿no? El 80%. Entonces,
Y eso para ver también que el sistema penal siempre es clasista en cierta forma, es decir, hay clases, hay un clientelaje, ¿no?, del derecho penal que siempre es así prácticamente. Esto no es solamente un tema de últimas décadas, siempre el derecho penal se ha ensañado, sobre todo con las clases minoritarias. Esto no es un tema político, sino es un tema real. Entonces, ya vemos que ver siempre el derecho penal desde un aspecto filosófico siempre nos lleva a una reflexión, ¿no? Es decir, buscando siempre un mejor norte, obviamente, sobre todo para los que administramos justicia o los que estamos dentro del sistema de justicia, ¿no? Es decir, ver también que a veces hay criterios demasiado retribucionistas, ¿no? Y por otro lado también hay otros criterios, ¿no?, demasiados garantistas. Siempre hay esa dicotomía en los jueces o en los operadores de justicia, y ver siempre lo que decía pues Aristóteles, buscar el justo medio, es decir, buscar un punto central, porque lo que vemos finalmente nosotros son dramas humanos, pero vemos cosas reales, o sea, no vemos simplemente teorías. Con la teoría es fácil de hacer propuestas, pero cuando vemos casos reales, ¿no?, siempre tenemos que tener una decisión, y esta decisión tiene que ser la más acertada posible. Muchas gracias. Invitamos en este momento a la doctora Susan Leti Carrera Tupac Yupanqui, jueza superior integrante de la primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo, para su participación como panelista. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Corrales, doctor Milton Olivera, presidente de la Comisión de Capacitación, el doctor Carbo, que nos acompaña en esta tarde, y agradecer también al presidente de la Comisión por la invitación para participar en este último curso del año, que se ha organizado durante varios meses, y ya culminamos con este tema de la filosofía, ¿no?, filosofía del derecho y la argumentación jurídica. Cuando me invitaron para participar como panelista, la verdad no quería participar porque a mí la filosofía no me gustaba. En la universidad me dormía en las clases, no entendía, y bueno, terminé la universidad y con esa incógnita de que para qué me sirve la filosofía, en verdad, no la entendía. Y ya cuando logré obtener el título y comencé a tener aspiraciones a la magistratura, me presenté para la Academia de la Magistratura a estudiar el profe. Y ahí pues nos daban también lecturas de filosofía, de argumentación jurídica, y tenía profesores que nos orientaban, ¿no?, esa perspectiva de por qué tenemos que estudiar la filosofía y la argumentación jurídica. Y ahí poco a poco fui entendiendo y comprendiendo la importancia y la necesidad de que los abogados nos formemos en esta rama de la filosofía del derecho, ¿no? Por eso es que nos enseñan en la universidad filosofía del derecho, si no, lamentablemente a veces no tenemos buenos docentes en la universidad y nos confunden o nos aburren, nos dan lecturas muy densas que no aprovechamos, ¿no? Pero según uno va avanzando en la profesión, nos damos cuenta de que es muy importante la filosofía para nuestra carrera, y más aún para los juzgadores, ¿no?, de que tenemos que tomar una decisión para imponer una sanción. El doctor Corrales ha explicado que el derecho penal tiene como fundamento jurídico para el castigo, ¿no?, o sea, lo que es la teoría de la pena que nos enseñan en la universidad. El derecho penal, parte general, parte especial. En la parte general estudiamos lo que es la teoría del delito, tiene sus fundamentos filosóficos, y en lo que es la teoría de la pena, que es las justificaciones filosóficas que hay para imponer una sanción a una persona. Y ya el doctor ha desarrollado las diversas teorías que existen para justificar esta sanción al ser humano que comete un delito. Y también para
llegar a sancionar a una persona, previamente tenemos que conocer la teoría del delito, donde tenemos que analizar como jueces si esa conducta es típica, antijurídica, culpable, punible, y todo ello tiene un trasfondo también filosófico, ¿no? Tiene un trasfondo filosófico para después imponer la pena. Ahora, para imponer la pena como castigo, también tiene un sustento la determinación judicial de la pena, que está basada en principios, también principio de legalidad, lesividad, proporcionalidad, y a veces confundimos, ¿no? Vemos en la defensa que los abogados solicitan que en la determinación judicial de la pena se aplique el principio de humanidad, el principio de no discriminación, que no tienen vinculación con la determinación judicial de la pena. Entonces es muy importante que los operadores del sistema de justicia, tanto abogados, litigantes, fiscales y los jueces, tengamos este tipo de capacitación en lo que es filosofía del derecho y la argumentación jurídica, ¿no? Porque a veces anteriormente los jueces también al imponer una sanción aplicábamos como una lógica formal nada más, ¿no? De que aquel que cometió un delito, la sanción debe ser una pena, y no hacíamos mayor evaluación que nos enseña la argumentación jurídica, ¿no? Por eso es la necesidad de que la Academia de la Magistratura, cuando nos dicta los cursos para formarnos como jueces, en el currículum está obligatoriamente el curso de argumentación jurídica y filosofía del derecho y todo ello para tomar decisiones justas, ¿no? Porque la sociedad lo que nos exige son decisiones justas. Se sabe de que una persona que comete un delito tiene que recibir una sanción, pero esa sanción debe ser justa, ¿no? Proporcional al delito que ha cometido, y también en la evaluación de la parte agraviada, de la parte civil, ¿no? Que se viene afectada por el delito cometido por una persona. Ahora bien, yo un tanto comentarles, ¿no? Para entender lo que es esto de la filosofía, leí un librito sobre el mundo de Sofía, ya de Justin Garden, que es como una introducción a la filosofía, que no lo hace tan densa, tan complicada como cuando nos trauman, ¿no? Nos mandan una filosofía de Aristóteles, Platón, ¿no? Entonces eso hace de que ya no quiera seguir, ¿no? Pero con este libro es como unas cartas que recibe un adolescente de 15 años, cartas anónimas donde le va explicando la historia de la filosofía, las tendencias que hay para entender qué es la felicidad, qué es el amor, qué es la belleza. Estas palabras aparentemente simples que se pueden conceptualizar tienen un trasfondo, un fundamento filosófico. Entonces en este libro es donde se va explicando así, como para un adolescente, el desarrollo histórico de la filosofía. Ahora también en Netflix ahora vemos, ¿no? Bastantes series. Hay una serie que es Merlí, no sé si lo habrán visto, también es de un profesor de filosofía que enseña con unos métodos especiales a sus alumnos, no los aburre, les pone ejemplos, les instruye para que tengan ese pensamiento crítico de la filosofía sobre temas de la sociedad, ¿no? de su ser como ser humano, del existencialismo, su vinculación con la sociedad, con los problemas. Y es una serie bastante interesante para poder entender, ¿no? Que la filosofía es necesario, inherente al ser humano, ¿no? Porque nosotros somos seres pensantes, y desde que pensamos, desde que tomamos una decisión, estamos filosofando, ¿no? Y eso en mi experiencia que me ha ayudado a desarrollar esto de la filosofía aplicada al derecho. Ahora, también en los últimos años tenemos derechos reconocidos en forma expresa en nuestra Constitución, en las convenciones internacionales de derechos humanos, pero hay jueces, ¿no? Jueces doctrinarios, estudiosos,
que no se limitan solo a esos derechos que están expresamente reconocidos, sino han creado, ¿no? En base a esto de la dignidad humana, hay otros derechos que no están en forma expresa, como el derecho a la verdad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a las comunidades campesinas, comunidades indígenas, incluso el derecho de este grupo LGTB, ¿no? Todo ello es producto de este sustento filosófico en base a la dignidad humana, porque son grupos que requieren también un reconocimiento especial en normas que poco a poco se ha ido plasmando, ¿no? Algunos están todavía en sentencias del Tribunal Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y vamos desarrollándonos en base a esos fundamentos filosóficos que cada estudioso, ¿no?, del derecho, incluso los filósofos, van colaborando. En consecuencia, para concluir mi participación, el doctor Corrales nos ha hecho recordar, como decía, todas estas escuelas que justifican el castigo penal, ¿no?, que está dentro de la teoría de la pena. La teoría de la pena también se desarrolla teoría de la prevención, tanto general como especial, positiva, negativa, todo eso se desarrolla pues en lo que es en esta teoría de la pena. Y para culminar, doctor Corrales, su experiencia que usted tiene, como refiere, de que usted está en otra rama del derecho, ¿no? Me gustaría que nos explique sobre esta relación que existe entre la filosofía del derecho y la transformación social, ¿no? Para que todos buscamos una sociedad más justa, ese vínculo que debe haber desde la nación de las normas, ¿no? Porque el sistema legislativo el poder legislativo es quien crea las normas, y si estos deben de tener también un sustento filosófico, ¿no? Muchas gracias. Invitamos al doctor Ricardo Corrales a hacer uso de la palabra para responder a las interrogantes que ha planteado la periodista. Sí, definitivamente se ha dicho que toda sociedad tiene un torrente económico, una estructura económico-social, y hay un torrente económico en la que los seres humanos producen, consumen, circulan bienes, pero ese torrente económico debe tener límites, márgenes morales, ¿no? Y esa es la justificación que se le da filosóficamente al orden social, ¿no? El orden social tiene necesariamente que establecer principios y reglas morales en las que todos tenemos que obedecer, cumplir, observar, cuidar que eso suceda. Entonces, en la medida en que esas reglas morales, esos principios sean de una avanzada mayor en la eficacia, en la garantía, en la existencia, en el desarrollo de los derechos humanos, vamos a tener una mejor sociedad, ¿no? Porque de lo contrario, si no tenemos un avance, una progresividad de los derechos fundamentales, vamos a tener una sociedad limitada en cuanto al goce de los derechos humanos que todos tenemos, ¿no? Y el derecho, el sistema jurídico, debe servir precisamente para que esa transformación social se produzca, ¿no? Esa transformación social que no es más que el goce pleno de los derechos humanos. Y inclusive hasta se está proponiendo que todos tenemos derecho a un ingreso mínimo, y que toda nuestra sociedad y todo nuestro Estado y todo nuestro orden constitucional y social debe garantizar a todos los seres humanos que vivimos en esta sociedad un ingreso mínimo, el derecho al ingreso mínimo, ¿no? Entonces, esa es una muestra también de avance en cuanto a la concepción individualista que hemos recibido, a una filosofía mucho más comunitaria, una filosofía solidaria. La solidaridad
como una expresión de humanidad del ser humano, de avance, de civilización, en sentirnos parte de una comunidad, y esa escuela que me ha agradado, ¿no?, de la responsabilidad social, que todos tenemos una responsabilidad social, no solamente la responsabilidad individual con relación a nuestras propias vidas, a nuestras familias, sino también tenemos una responsabilidad social, ¿no? Cuidar que nuestra sociedad sea cada día mejor, y creo que desde nuestros propios puestos de trabajo, de nuestra propia familia, de nuestros propios lugares en los cuales la sociedad nos ha asignado, podamos contribuir, colaborar en mejorar nuestra sociedad, en transformarla hacia una vida mejor. Gracias. Invitamos al público presente y también a quienes se encuentran enlazados virtualmente a que puedan hacer sus preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor puede levantar la mano. Bien, acá la doctora Teresa, por favor, alcanzar el micrófono. Asimismo también a los que se encuentran de manera virtual. Si tienen algún interrogante, nos pueden levantar. Buenas tardes con todos. En principio felicitar al doctor Ricardo Corrales por la presentación. Escuchaba la teoría de la responsabilidad en sus diferentes variables y desde la especialidad me ponía a pensar sobre la responsabilidad social que implica la respuesta o de reproche de los ilícitos a los adolescentes. Me recordaba que Abraham Lincoln, el 16º presidente de Estados Unidos en sus inicios, fue abogado y asumió un caso de un adolescente de 15 años de extrema pobreza que probablemente producto de la falencia que tenía, realizó algunos ilícitos sobre robo entre lesiones, ¿no? De hecho, este adolescente y su familia no tenía recursos para poder asumir la defensa que tenía Abraham Lincoln, como lo reconocido ya en su momento. Él lo defendió, digamos, gratuitamente. Y en su discurso de los alegatos ante los tribunales, él señaló, y justo pienso que la responsabilidad social se ve mucho más marcada en este tipo de casos, porque Abraham Lincoln señala, ¿no?, cómo es que el Estado pide respuestas o reproche un tanto penal desde la justicia penal a un adolescente, y cómo quedan las garantías que el Estado tiene respecto a ese niño, esas garantías de protección, esas garantías de protección al desarrollo, a su bienestar, que de hecho son mucho más incisivas que el adulto. Sí que el Estado tiene un deber garante frente a los adultos en cuanto a seguridad ciudadana y la protección o garantía de los demás derechos a su integridad. Pero estos derechos o estas garantías se ven mucho más reforzadas o son más exigibles cuando se tratan de niños. Entonces mi pregunta iba ahí, ¿no? Si es que desde la conducta de cada individuo se puede hacer un reproche respecto a la responsabilidad, por llamarla una responsabilidad individual, tenga que ser equilibrada o equitativa a una responsabilidad social, porque en todo caso, ¿cuál es la respuesta del Estado desde su deber garante, ¿no?, al menos en este caso que le planteo? Gracias. Pedimos al doctor Corrales o a uno de los panelistas que puedan responder la pregunta. Bien, no, sí, el Estado es pues el responsable de que la sociedad vive en paz, en justicia, y también todos los integrantes de la sociedad, todas las clases sociales que formamos parte de la sociedad, tenemos la corresponsabilidad de contribuir, de colaborar con nuestros impuestos, nuestros tributos,
¿no? Para que el Estado tenga la economía suficiente para aplicar políticas públicas para enfrentar el problema de la pobreza, del abandono de los menores, de los niños, de los adolescentes, y reforzar esas atenciones a las poblaciones vulnerables. Entonces, si el Estado no cumple esa función, creo que no tendríamos autoridad moral para exigirle un comportamiento distinto a una persona carenciada que se encuentra en una situación de abandono moral, ¿no? Expuesto a tantas lacras que lamentablemente aún en nuestra sociedad se producen, ¿no? Como la adicción, la criminalidad, las bandas organizadas que desde adolescentes los inducen al sicariato, ¿no? Tanta problemática que vemos día a día. Entonces creo yo que el avance de civilización en el Perú está en esa propuesta, ¿no? Que usted muy bien señala, de la responsabilidad social y del esfuerzo de todos juntos de enfrentar todas estas problemáticas, y eso implica salir pues de esa visión individualista, ¿no? Decir, bueno, yo y mi familia y punto, y lo demás no me interesa, ¿no? Tenemos que preocuparnos de la sociedad en su conjunto, ¿no? De cómo idear, contribuir, colaborar desde la justicia, desde el sistema de justicia, desde el sistema educacional, ¿no? De ayudar a que nuestra sociedad sea cada día mejor y no se produzca pues esas condiciones económicos, sociales que favorecen a la criminalidad, ¿no? Y creo que también la legislación, la mejora de la legislación debe contribuir a ello. Por ejemplo, estaba teniendo una reunión con los jueces, fiscales y policías sobre la unidad de flagrancia y me decían pues que si la idea era castigar a los habituales, a los delincuentes habituales, las rachas celulares, etc., tendría que por lo menos bajar de 5 años a 3 años la pena para poder ordenar su prisión preventiva, porque si estos pequeños delitos de la bagatela no superan los 5 años, no se podría pues, ordenar su prisión preventiva y fracasaría la unidad de flagrancia. Entonces, por ejemplo, eso también el doctor Longaray se ha comprometido a hacer un informe al respecto para elevarlo a la presidencia del Poder Judicial y se canaliza con el Congreso para que pueda pues, establecerse mecanismos legales que permitan que la unidad de flagrancia cumpla su finalidad, ¿no? Si no, porque me decían que solamente podrían ellos aplicar penas inmediatas, ¿no? De 2 años, o un año y medio, cuando hay juzgamiento anticipado, o sea, el propio detenido acepta la responsabilidad penal. Ahí pueden sentenciar de inmediato, si no, no se podría cumplir la inmediatez en la sanción que se pide en la medida de flagrancia. En fin, hay varios temas que merecen, pues, desde el sistema de justicia, desde las demás áreas de la sociedad, que todos contribuyamos a que estas poblaciones vulnerables tengan la protección de vida, las garantías y las políticas sociales que ayuden a evitar que caigan en la criminalidad, en el club del proletariado, en situaciones de criminalidad organizada. Bien, a continuación le damos el uso de la palabra a Modesto Rosales, quien ha levantado la mano. Adelante, por favor, con su pregunta. Buenas noches, señor presidente de la Corte, señores magistrados y asistentes generales. Quiero referirme a lo que Miguel Cervantes Saavedra dijo en relación a la libertad. Dice, la libertad, Sancho le dice, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal
que puede venir a los hombros. Este caballero, pues, en su andar decide de que allí van prisioneros urgentemente, sean liberados. Pues en esta realidad conocemos de que el régimen penitenciario en el Perú, así lo ha anunciado el Poder Ejecutivo, necesita de una reforma por todos los males sociales que existen en el interior, ya que han marginado su ética y su moral en esos establecimientos penales. Entonces, ante el anuncio que hace el poder, en este caso el Poder Ejecutivo, de reformar los establecimientos penales, entonces, su opinión por servicio, doctor, estaríamos frente a una teoría de la responsabilidad del Estado, de la sociedad o de la responsabilidad colectiva. Gracias, señor Modesto. Le van a responder. Excelente pregunta, señor participante. Sí, yo creo que todas las fuerzas vivas de la sociedad, desde la empresa privada, del Estado, desde las instituciones públicas y privadas, todos tenemos una corresponsabilidad para colaborar, contribuir a que la criminalidad, la delincuencia organizada cada vez sea reducida, sea expectorada de nuestra sociedad. De lo contrario, vamos a seguir sufriendo estos flagelos que ahora día a día vemos como se amenazan o inclusive hasta se asesinan a choferes que no se someten a los cupos y definitivamente el sistema carcelario también en el Perú está en crisis. Ya el Tribunal Constitucional muchos años atrás había declarado un estado de cosas inconstitucional ante el hacinamiento carcelario. El hacinamiento carcelario lo único que causa es que sea un reclusorio de carne humana y que por el contrario los que son sometidos a ese tipo de tortura se envilecen aún más y se deshumanizan, y creo que la preocupación de los jueces y juezas también está expresada en que las sanciones que apliquemos merezcan pues una política carcelaria de resocialización, ¿no? La finalidad de la pena también no solamente es preventivo, como había expuesto la escuela como el derecho como penal como preventivo de actos ilícitos, sino también de resocialización, de recuperar a las personas que han delinquido y mediante políticas públicas lograr que se reinserten en la sociedad, se reeduquen, se rehabiliten y que puedan existir políticas públicas que permitan su rehabilitación, porque lo que decía el doctor Carlos Calvo, ¿no? Cuando ya se produce el estigma, ¿no?, de un ex recluso, nadie le quiere dar trabajo, nadie le quiere dar oportunidad de empleo y terminan volviendo al delito. Entonces creo yo que el Estado peruano tiene una gran responsabilidad, y también toda la sociedad en su conjunto, las empresas privadas, públicas, las entidades sociales, todos debemos de colaborar, de establecer una estrategia nacional para enfrentar el crimen, solucionar la problemática de los penales, de impulsar, motivar, reclamar políticas públicas para enfrentar, para garantizar y ayudar a esas poblaciones vulnerables, esos adolescentes abandonados, esas niñez desvalidas, ¿no?, de que puedan tener pues el apoyo y la ayuda para que la pobreza no los golpee a tal punto que los vuelva delincuentes. Gracias. Buenas tardes con todos, buenas tardes, doctor Corrales, doctor Nick, los señores panelistas. Yo siempre le decía felicitarlo, porque si usted estaría en el ámbito privado se tendría mucho dinero. Realmente
nuestra Corte creo que lidera a nivel nacional de las 35 Cortes en capacitación. Este año ha sido un año bastante fructífero en la capacitación y son tiempos de conocimiento. Creo que acompasa con la labor que nosotros realizamos ante nuestra sociedad. En toda sociedad se busca el bien común, el orden, la disciplina. Y cuando una persona del conglomerado social agrede al grupo social, lo correcto es el aislamiento, el castigo. No hay otra cosa que torturarlo, maltratarlo, sino simplemente el aislamiento. Y vemos que otras sociedades lo han logrado y otras sociedades no lo logramos, como la nuestra. Por ejemplo, Finlandia, 57 presos de una sociedad de 6 millones de habitantes. Estados Unidos, el dato más certero, cercano que acabo de averiguar, 1.8 millones. Cárceles federales, locales, nacionales. Perú, más de 108.000 presos, que le cuesta al Estado un montón de dinero que de repente alcanzaría para mantener un ministerio. Eso se va en gastos y no adecuados, de las peores condiciones de las que sabemos. También, por otro lado, a los jueces se nos exige cometer un delito, severidad, adentro. Y por otro lado se nos exige, ¿pero por qué? Hay que sacarlos. No se entiende. También vemos que hay delitos, que por ejemplo la propia vida se sanciona con pena mucho menor que la libertad. O sea, la casualidad que en el Perú la libertad está por encima de la vida. Y ese problema tenemos. Entonces, mi pregunta desde una perspectiva general es: de las 8 teorías que nos ha hablado, ¿cuál sería algún intento de solución frente a este desorden en el que vivimos? Gracias, doctor. Sí, yo creo que la teoría que más convengo yo personalmente, ustedes pueden tener también sus propias ideas respecto sobre ello, es la teoría de la responsabilidad. Todos tenemos que ser responsables, todos pongamos un granito de arena para ayudar al Estado peruano, a la sociedad, para combatir el delito. Desde el ámbito en donde la cual nos encontremos, ¿no? Para que, y las causas, ¿no? La responsabilidad social te lleva a buscar y analizar las causas que generan la criminalidad, ¿no? Que generan la delincuencia, ¿no? y enfrentar esas causas, ¿no? Claro que ciertamente que hay causas que están en función a cómo se desarrolla económicamente el país. Nosotros por voluntarismo no vamos a impulsar la economía. La economía tiene reglas, leyes, y por eso que las políticas económicas colaboran también con la lucha contra la criminalidad, porque una política económica bien llevada, bien tratada, ayuda a que haya desarrollo económico. Al haber desarrollo económico hay menos pobreza y hay más recursos económicos para enfrentar y solucionar el problema de los desvalidos, en toda sociedad siempre podemos tener poblaciones vulnerables que merecen un tratamiento especial, ¿no? Entonces creo yo que todo está relacionado, ¿no? Todo está relacionado y creo que la filosofía al final nos hace pensar de que tengamos un valor acá bien presente, ¿no? Un valor que nos ayuda a que todo esto tenga sentido. Y creo que esa palabra se resume en solidaridad. Ser solidarios entre nosotros, con las poblaciones desvalidas, con sectores vulnerables de la sociedad, y creo que todo el esfuerzo que hacemos nosotros desde el sistema de justicia, conjuntamente con el sistema carcelario, conjuntamente con el sistema de la Policía Nacional del Perú y el sistema económico-social de la sociedad en su conjunto, dentro de esta perspectiva de la responsabilidad social,
y de la solidaridad, hagamos todos los esfuerzos para que tengamos menos presos, menos necesidad de aplicar castigos, de reducir la criminalidad, de hacer pues que la justicia social en nuestro país ayude a enfrentar, a disminuir la criminalidad, porque con justicia social se logra que las clases menos favorecidas tengan oportunidades de desarrollo a través de políticas públicas para enfrentar la pobreza. Aquí en Junín tenemos una mesa de lucha contra la pobreza en la cual participamos, nos esforzamos para ver cómo podemos contribuir, y también tenemos el Comité de Seguridad Ciudadana para preocuparnos por la seguridad ciudadana en Junín, y hemos impulsado ahora último las mesas por la mejora de la justicia, mesa de trabajo por mejora de la justicia en varios distritos. Ya vamos a dar cuenta de esto en la apertura del año judicial, pero la idea es esa, ¿no? De que todos colaboremos, contribuyamos, estemos permanentemente pensando de cómo mejorar las cosas para que tengamos una mejor sociedad, una civilización peruana libre de estas lacras que tanto daño nos han hecho y nos han perseguido durante tanto tiempo. Inclusive tenemos presidentes presos, ¿no? Y la corrupción que aún constituye un flagelo, ¿no? En nuestro país. Queremos, pues, por eso que vemos con bastante esperanza, ¿no? Que el próximo proceso electoral nos pongan a los mejores gobernantes del Perú, en el Perú, para que podamos lograr todos estos anhelos que como peruanos y peruanas queremos lo mejor para nuestro país. Gracias por su intervención, gracias también a cada uno de los panelistas. Informamos a los asistentes quienes se encuentran enlazados de manera virtual que el enlace para el registro ya se encuentra en el chat para que puedan precisamente registrar su asistencia. Seguidamente vamos a dar lectura a las resoluciones de agradecimiento. Resolución Administrativa 001-2025, Comisión de Capacitación